Probablemente a algunas personas les parezca un poco random el tema del vídeo de hoy. Y es que realmente nunca había hablado de nada relacionado con este tema. Y sinceramente me parece algo muy interesante para hablar, que tiene un gran componente psicológico y creo que hay un poquito de ignorancia con este tema en general. Yo el primero, yo he tenido que hacer una investigación un poquito profunda para conocer lo que voy a comentar hoy. Y nada, eso. Para no darle muchas vueltas innecesarias al tema, hoy quería hablar sobre el género en la perfumería, ya que llevo un tiempo interesado en esto. Y digamos que si descomponemos el perfume a la parte más mínima, por así decirlo, lo que tenemos son moléculas. Y esas moléculas, si las miramos en un microscopio, no dicen por ningún lado molécula hombre o molécula mujer. Simplemente son moléculas que tienen pues ciertos olores, pero no tiene por qué ser de hombre o de mujer. Entonces, ¿por qué? Cuando vamos a una perfumería, normalmente, por lo general, si eres un hombre, lo que sueles hacer es ir a la parte de hombre a buscar tu perfume. Y lo mismo si eres una mujer, vas a ir a la sección de mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Si las moléculas que componen esos perfumes no son hombre o mujer, pues eso es lo que quería hablar hoy en este vídeo. Y es normal que actuemos así porque desde pequeños siempre nos han inculcado que pues tenemos que ir, ya te digo, tanto con la perfumería como con la ropa o cualquier cosa, siempre es como, vale, tú que eres hombre vas a tu sección y tú que eres mujer vas a tu sección. Entonces es súper natural que ya por inercia vayamos a la sección que nos corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Aquí influyen varios factores, no es solamente algo natural y punto, sino que aquí ha influido un tema cultural, un tema de moda, un tema incluso de religión también. Entonces, mi objetivo de hoy con este vídeo es contar un poco el origen del perfume, cómo surgió, cómo ha evolucionado a lo largo de los años y cómo influyen las diferencias culturales para que en una cultura sea más común un tipo de olores y en otras culturas otros totalmente diferentes. Y luego al final del vídeo también me gustaría decir algunos tips después de haber escuchado todo lo que quiero contar a la hora de, pues eso, unos tips que ayuden un poquito a saber seleccionar bien el perfume que te quieras comprar con cierto propósito y no simplemente porque es el perfume que te toca y ya está. Entonces, para poner un poco de contexto, el perfume como tal realmente existe hace miles de años. Por ejemplo, en Egipto, sobre el 3000 a.C., se usaban las fragancias para rituales religiosos y funerarios. Luego también estaría Grecia y Roma, por ejemplo, que sería aproximadamente desde el siglo 5 a.C. hasta el 5 después de Cristo. Aquí también era muy común usar fragancias en su vida diaria, en los baños que se daban y en celebraciones. Luego también estaría en la Edad Media, entre los siglos 8 y 13, en el mundo árabe, que esta época sobre todo es importante porque es aquí cuando perfeccionan la destilación de los aceites esenciales. Pero bueno, ahora vamos a ir más a lo que nos importa porque realmente esto que acabo de contar es simplemente un poco de contexto para que entiendan de dónde viene todo, pero lo que voy a contar a partir de ahora es lo que realmente importa para hablar del género de los perfumes. Entonces, donde me quiero centrar sobre todo en este vídeo es para hablar de la perfumería moderna, que es aquí cuando se inicia la división de los géneros en la perfumería. Entonces, para empezar, tendríamos la perfumería clásica, que empieza desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Entonces, ¿qué pasa? Aquí los perfumes no eran ni masculinos ni femeninos, simplemente se usaban para indicar cuál era tu clase social. Entonces es eso, simplemente se usaba dependiendo de tu estatus o de la ocasión, pero no dependiendo del género de la persona que lo use. Entonces, por ejemplo, era muy común las notas florales en los perfumes de esta época, como la rosa, el jazmín, el neroli, la lavanda, y estas notas eran usadas por todo el mundo, sea hombre o mujer. Y aquí les va un dato curioso, y es que cuando hablamos de la palabra colonia para indicar un perfume ligero, realmente esta palabra viene de un lugar en concreto, y ese lugar es la ciudad de Colonia, en Alemania. Y fue en esta ciudad, en 1709, donde se creó el Eau de Cologne. Entonces, ¿qué pasa? Que este perfume pues, fue inspirado en una mañana de lluvia en Italia, cítrica, fresca, porque el perfumista que hizo este Eau de Cologne es italiano. Siempre me ha parecido un poco extraño el hecho de que le llame Eau de Cologne, que es una ciudad en Alemania, pero esa fragancia está inspirada en un olor de Italia. Un poco extraño, pero esa es la historia. Entonces, bueno, al final, pues pegó tanto ese nombre de Cologne que al final
quedó ese término como lo que conocemos hoy en día como la palabra colonia. Entonces, conclusión de este punto, de esta época en la perfumería, lo importante a la hora de usar un perfume era quién eras, no si eras un hombre o una mujer. Ahora, ¿qué pasa? Entramos desde finales del siglo XVIII hasta 1930 más o menos. Y aquí es cuando el marketing entra en juego para dividir las fragancias masculinas de las femeninas. Sobre todo aclarar que a partir de ahora lo que vamos a hablar es en Occidente, porque como dije al principio del vídeo, también influye mucho la cultura donde estés a la hora de que unas fragancias sean más o menos comunes, pero a partir de ahora vamos a hablar de Occidente, dejarlo muy claro eso. Al fin y al cabo es en Occidente donde se populariza esto de dividir los géneros de las fragancias y luego ya esto pues digamos que se globaliza y se extiende alrededor del mundo, pero al principio todo esto de la división de géneros surgió en Occidente. Entonces, ¿qué pasó en esta época? Pues pasó la revolución industrial, la publicidad y la aparición de sintéticos. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento las marcas vieron una oportunidad de negocio y dijeron, vale, vamos a inventar esto de las fragancias masculinas y las femeninas. Entonces, con las fragancias femeninas, ¿qué es lo que pasó? Pues que se empezaron a popularizar las notas florales y empolvadas. Y esto no es una casualidad. Al fin y al cabo, las flores era lo que se esperaba en esa época de una mujer. Una mujer atractiva, delicada, bonita, pero con una belleza pasajera. Al final, cuando olías estas notas, estabas oliendo el mundo en el que se supone que la mujer debía estar. El jardín, en el hogar, el tocador y las notas empolvadas reforzaban más aún esta idea. El maquillaje, belleza para agradar. El talco, la maternidad y el cuidado del hogar. Y la lencería limpia, pureza. Entonces el perfume femenino no era inocente, por así decirlo, sino que era un recordatorio olfativo de los roles de la época. Y bueno, ¿qué hay del perfume masculino? Pues a los hombres se les vinculó con la fuerza y con los oficios relacionados con la naturaleza. Y es ahí donde nacen los perfumes de cuero, vetiver, tabaco, musgo y madera. Y es esta combinación de notas la que forma la famosa estructura Fougère. La estructura Fougère, que está compuesta de lavanda, musgo de roble y la cumarina sintética, se puede decir que se convirtió en el pilar de la perfumería masculina. Al final era ese el olor típico a barbería. Es el lugar donde solamente habían hombres afeitados, lociones y rituales de grooming. Tenemos las maderas como el sándalo, el cedro o el vetiver que se asociaban sobre todo con la estabilidad, la fuerza y la conexión con la tierra. Y es que la idea estaba muy clara, o sea, al final mandaba ese mensaje de un hombre que sabe cómo manejarse la naturaleza y que puede proteger a su familia. Luego tendríamos la posguerra, que es entre los años 40 y los años 60. Y es que esto de la división de los géneros en la perfumería, después de la Segunda Guerra Mundial, se polarizó aún más todavía. Los hombres olían a barbería, lavanda, musgo y madera seca. Las mujeres olían a flores y a perfumes dulces, ligados a la sensualidad y al hogar. Y aquí pasó algo bastante curioso, y es que la nota de lavanda, que hasta el momento era considerada una nota neutra, a partir de aquí se empezó a considerar una nota masculina porque se usaba muchísimo en los aftershaves. Y sin embargo, la vainilla se empieza a considerar una nota femenina y se asocia a perfumes dulces, hogareños y sexy. Luego entramos entre las décadas de los 70 y los 80, que aquí es cuando ya se polariza al extremo todo. Y no es que aparecieran notas nuevas como tal, pero ya te digo, todo lo que existía se polariza muchísimo. Digamos que en esta época más divididos no podían estar las categorías de perfumes masculinos y femeninos. Entonces la perfumería femenina, que como les decía, se estaba usando sobre todo las notas florales y dulces, pues ahora se pasaba a usar notas más opulentas, especiadas y notas orientales también. Por decir algunos ejemplos, tendríamos el Opium de YSL y también estaría el Poison de Dior, que eran perfumes que sobre todo estaban pensados para marcar una buena presencia y poder. En los hombres se seguían usando los perfumes de cuero, de madera, de tabaco, que eran notas que ya existían en la perfumería masculina, pero ahora digamos que se usaban de una manera mucho más intensa. Por decir algunos ejemplos, pues tendríamos el Kouros de YSL o el Drakkar Noir de Guy Laroche. Y estos eran perfumes con una proyección muy fuerte y transmitían pues una masculinidad dura y dominante. En resumen, se exageran pues estas notas masculinas y femeninas muchísimo a los extremos hasta ser convertidos en identidades olfativas muy marcadas. Luego entraríamos entre los años 90 y los 2000, que aquí es donde pasa algo muy interesante, que es cuando se inicia
en lo mainstream el concepto de perfumería unisex. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se empezó a popularizar en la perfumería masculina los acuáticos cítricos, como por ejemplo el Cool Water de Davidoff o el Acqua di Gio de Giorgio Armani. Y luego estarían los frutales, florales y frescos para las mujeres, como el Light Blue de Dolce & Gabbana o el J'adore de Dior. Aquí es lo que les venía contando de lo unisex, y es que en 1994 aquí es cuando ya llegó el bombazo con el CK1 de Calvin Klein. Y es que este fue el primer perfume unisex que se volvió masivo. Y es que literalmente lo llevaba todo el mundo. Daba igual si eras un chico o una chica. Era el símbolo de la juventud, de la libertad. Un huele limpio y ya está. Desafortunadamente, esto fue una moda que no duró. Fue solamente algo anecdótico en esa época porque las marcas sabían perfectamente que iban a vender muchísimo más si dividían el mercado en For Him y For Her. Así que al final todo esto se quedó en una anécdota de los 90. Aún así, la existencia de el CK1 en esa época fue muy importante porque le hizo replantearse a la gente que al final la perfumería no tiene que estar obligatoriamente separada entre perfumes de hombre y de mujer. Entonces simplemente sirvió para abrir la puerta en las mentes de las personas a que puedan existir los perfumes unisex. Luego, desde los 2010 en adelante, lo unisex vuelve, pero ya esta vez en serio. Y es que aquí la cosa cambió drásticamente con los perfumes nicho, con marcas como Byredo, Le Labo o Maison Margiela. Y es que aquí es cuando realmente dijeron, vale, basta de etiquetas, los perfumes no tienen género. Y no lo hicieron como una moda pasajera, sino realmente lo adoptaron como una filosofía de marca. Mientras tanto, los perfumes mainstream, comerciales, de diseñador, seguían con sus mismas divisiones de For Him y For Her porque es lo que más da dinero. Al final tiene sentido, el propósito de estas marcas no es hacer una obra de arte por el puro placer de hacer el arte, sino el objetivo número uno es ganar dinero. Entonces, lo que les decía, las marcas comerciales seguían vendiendo 2 frascos en vez de 1. De esta manera, los compradores inseguros no se equivocan. Y simplemente cambiando el frasco, cambiando algunas notas y poniéndote For Him o For Her, te están vendiendo lo mismo como si fuera una novedad. Y el resultado de todo esto es que seguimos muy condicionados como consumidores. Porque a día de hoy los hombres aún consideran que las notas florales huelen femenino, porque durante épocas fue el olor del mundo de las mujeres y transmitían belleza, hogar, maternidad, y a la par muchas mujeres perciben el olor a cuero o incienso como masculinos porque al final eran olores asociados a oficios, espacios u objetos que eran comunes de hombres. En resumen, esto de los perfumes unisex fue totalmente anecdótico en los 90, pero a partir de los 2010 ya fue un movimiento real en la perfumería nicho. El mainstream, sin embargo, sigue aferrado al marketing porque es lo que les funciona. Y ahora les quería comentar un poquito el tema de cómo influye la cultura en el género de la perfumería, que es lo que les estaba haciendo un pequeño spoiler en la introducción del vídeo. Aquí viene lo más curioso, y es que no en todos los lugares del mundo las reglas son las mismas. En Oriente Medio, por ejemplo, la combinación de la rosa con el oud es considerado masculino. La rosa era considerada como la perfección, no era un símbolo de delicadeza femenina. En Asia del Sur, por ejemplo, tenemos el jazmín y el sándalo, que está usado por ambos géneros porque está asociado sobre todo a lo espiritual. Luego tenemos Japón, que prefieren simplemente los olores limpios y discretos. Al final no hay tanta división de esto de los géneros porque lo que buscan, ya te digo, es oler discreto y ya está. Sobre todo le dan mucha importancia al hecho de no invadir con tu propio olor a las otras personas. Luego tenemos Latinoamérica, que es otra cosa totalmente diferente porque tenemos como olores muy populares los frutales dulces en la perfumería masculina. Por ejemplo, Invictus o 1 Million de Paco Rabanne, que quieren transmitir esa sensación de hombre joven seductor. Luego en el norte de África, los olores a inciensos, especias son considerados neutros, porque se usan en la cocina, en la religión y en la vida diaria de todo el mundo. Conclusión, que un olor sea masculino o femenino no es igual en todo el mundo. Depende del clima, de la tradición y del marketing local. Entonces, bueno, ya nos estamos adentrando en el final del vídeo después de toda esta chapa, de toda esta clase de historia y mira que a mí no me gusta la historia, pero creo que para hablar de estas cosas es muy importante, pues, dar un contexto histórico para poder entenderlo todo. Entonces, llegamos a la parte del vídeo donde ya les quería dar algunos consejitos prácticos después de ya haber entendido todo esto, de dónde viene todo el tema este de que antes los perfumes no tenían género, después sí, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos aplicar toda esa información a la hora de nosotros entrar a una perfumería y saber qué podemos seleccionar? La conclusión de todo esto
es que los perfumes no tienen género, tienen marketing. Así que consejo número 1, cruza de sección. Si eres un hombre y normalmente vas a la sección de hombre, prueba ir a la sección de mujer. Probablemente sea más difícil encontrar un perfume que te convenza, sí, pero siempre hay algunas joyitas que dices, mira, eso lo podría llevar perfectamente independientemente de que esta marca me diga que es un perfume de mujer. Y viceversa, si eres una mujer y normalmente vas a la sección de mujer a buscar tu perfume, prueba, ve a la sección masculina que probablemente te sorprenda. Consejo número 2. Piensa en ti, en quién tú eres, qué quieres transmitir y no en el estereotipo. Que un hombre disfruta de las notas florales, perfecto. Que a una mujer le gusta el cuero, perfecto también. Consejo número 3. Mira el contexto de dónde vas a usar ese perfume. Y esto es un tema curioso también porque sé que mucha gente o no usa perfume o solamente usa un perfume para todo. Y realmente es algo que la gente no suele tener en cuenta. Pero créanme cuando les digo, de verdad esto es de los consejos más importantes que les puedo decir, que es más importante, en vez de que el perfume sea masculino o femenino, es más importante saber para qué vas a usar ese perfume, cuál es la ocasión en la que lo vas a llevar, cómo va a estar el clima cuando vayas a llevar ese perfume, en el lugar donde lo vayas a llevar, y sobre todo cuánto proyecta ese perfume y cuánto de grande es el espacio en el que vas a estar. Porque sí, hay perfumes que proyectan más que otros, y cuando hablamos de proyección hablamos de cuánto, digamos que huele desde nuestra piel. Cuánto proyecta puede ser desde nuestra piel hasta 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, etc. Entonces no todos los perfumes proyectan lo mismo. Y si usas un perfume que proyecta muchísimo y estás en un espacio cerrado y te echas muchas atomizaciones, pues ahí puedes tener un problema. Y un olor que podría ser muy rico en un contexto determinado, lo estás convirtiendo en una experiencia desagradable para todo el mundo, incluso para ti. Consejo número 4. Explora la perfumería nicho y los olores típicos de otras culturas. Porque es ahí donde encuentras olores diferentes sin esa presión de que sea un perfume masculino o femenino. Te olvidas de todo eso y simplemente disfrutas y aprecias el olor del perfume por lo que es. Y consejo número 5 y último, quédate con ese perfume que te haga sentir cómodo, seguro y feliz. Al final, lo que transmite un perfume depende mucho también del cómo lo llevas, no de si eres hombre o mujer, si tú te sientes identificado, si te da un boost de confianza, de felicidad, de energía o de lo que necesites ese día, eso se va a notar mucho más antes de la categoría de hombre o mujer. Aquí podríamos abrir un subapartado dentro de este punto, digamos, y es que el perfume al final lo tienes que llevar para hacerte sentir bien a ti mismo, porque mucha gente lo usa para atraer a los demás, que entiendo ese motivo. Pero cuando usas un perfume solamente porque le gusta a los otros y ni siquiera te gusta a ti o no sabes muy bien si te hace sentir bien o no, simplemente te has preocupado en es un perfume masculino que atrae a las mujeres y ya está, hombre, creo que el mundo de la perfumería se puede disfrutar y puede tener un uso más práctico incluso si cambiamos un poco ese enfoque y realmente dices, vale, voy a buscar un perfume que de verdad me guste, de verdad me haga sentir bien y seguro y cumpla el propósito para el que está pensado ese perfume. Porque hay perfumes que, por ejemplo, un día de calor que vas a ir a entrenar, te van a sentar mejor que otros perfumes que sean para una cena elegante, una cita, etc. Entonces eso, al final el perfume no es que tenga género, tiene dueño. Y ese dueño eres tú. Si te gusta, te representa y te hace sentir seguro, ya está, es ese tu perfume. Y es que al final da igual lo que diga el marketing. El mejor perfume no es el que encaja en una categoría, es el que encaja contigo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que tenía muchas ganas ya de hacer este vídeo porque, repito, soy consciente que es un tema un poco diferente a lo habitual en mi canal, pero me parece algo que tiene una conexión muy, muy interesante también con la psicología y al final se podría decir que mi canal siempre ha tenido pues un contenido psicológico de alguna u otra manera. Y bueno, me parecía un tipo de contenido diferente, interesante, con ciertos aspectos psicológicos e históricos y culturales y de marketing y muchas cosas. Entonces nada, espero que les haya gustado este vídeo y hasta pronto.